Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Es difícil tomar decisiones sobre la crianza de los hijos. El mundo de los consejos para padres es un lugar increíblemente confuso, lleno de opiniones contradictorias sobre qué hacer y cómo hacerlo. Si eres un padre primerizo, eso es cierto desde el principio, cuando te enfrentas a preguntas y decisiones importantes inmediatamente después del nacimiento de tu hijo. Por ejemplo, si su bebé recién nacido es un niño, ¿debe circuncidarlo? Y si eres la madre, ¿deberías habitar con él después del nacimiento, es decir, hacer que duerma contigo en tu habitación del hospital? ¿O deberías enviarlo a la guardería del hospital? Es posible que obtengas respuestas completamente contradictorias a preguntas como estas, según los amigos, familiares, médicos, periodistas o foros en línea a los que preguntes. Por ejemplo, algunos dirán que definitivamente debes circuncidar, es beneficioso desde el punto de vista médico. Otros dirán que es peligroso e innecesario. A la confusión se suma el hecho de que ambas partes suelen contar con todo tipo de pruebas a favor de sus posturas, que van desde estudios científicos revisados por pares, y hechos biológicos comprobados hasta anécdotas personales, y ese artículo periodístico que su tía recuerda vagamente haber leído hace un par de años. Peor aún, la gente no te da sus consejos de una manera neutral, del tipo tómalo o déjalo. En cambio, lo entregan cargado de juicio moral. Por ejemplo, si eres madre, no es solo que algunas personas piensen que debes amamantar a tu bebé porque los beneficios prácticos superan los inconvenientes, muchas de ellas piensan que eres una mala madre si recurres a alimentar a tu bebé con fórmula. Ahora bien, eso generaría mucha confusión y presión incluso en circunstancias normales, pero después de que tú o tu pareja den a luz, es probable que no duermas, estés estresada y agotada. Mientras tanto, habrá mucho en juego. Después de todo, estás intentando garantizar la supervivencia y el bienestar de esa personita frágil que de repente se ha convertido en el ser más importante de tu vida. Entonces, cuando te enfrentas a preguntas como si debes amamantar o no, circuncidar o compartir habitación con tu bebé, ¿cómo puede tu mente agotada averiguar cuál es la respuesta correcta? Bueno, si abordas este tipo de preguntas como un economista, verás que la respuesta corta es que nunca hay respuestas correctas. O, para ser más precisos, esa es simplemente la forma incorrecta de formular las preguntas en primer lugar. La economía puede ayudarnos a darnos cuenta de que las decisiones de crianza son personales. A primera vista, puede parecer que no hay mucho en común entre la árida disciplina académica de la economía y la tarea práctica y altamente personal de criar a un bebé. Sin embargo, existe, de hecho, una superposición significativa entre las dos. La crianza de los hijos gira en torno a la toma de decisiones difíciles, y la toma de decisiones es una de las principales facetas de la economía moderna. Por ejemplo, los economistas se preguntan, si se puede elegir entre dos servicios, ¿cómo decide alguien cuál comprar? Para el economista, esto se reduce a unos pocos factores. En primer lugar, están los costos y beneficios de las opciones involucradas, que los economistas denominan insumos. Los insumos son monetarios y no monetarios, pero empecemos por los monetarios, ya que son las variables más sencillas de comprender y cuantificar. Imagina que puedes permitirte contratar a una niñera para tu hijo, y estás intentando decidir entre hacerlo o poner a tu hijo en una guardería. ¿Qué opción debes elegir? Bueno, la niñera probablemente sea más cara que la guardería, por lo que en términos de costos financieros, es probable que la guardería sea la mejor opción. Pero esta es la cuestión, si el dinero es importante para usted, y en qué medida depende de sus circunstancias y preferencias. Si eres una persona de clase media sin muchos ingresos disponibles, la diferencia de precio entre las dos opciones puede que te importe, mientras que si eres rico, puede ser trivial. Pero, ¿qué pasa con los insumos no monetarios? Bueno, si eres una persona de clase media que prefiere el servicio personalizado de una niñera a una guardería, entonces para ti, renunciar a eso es un costo no monetario. O tal vez las oportunidades sociales que la guardería puede brindarle a su hijo son importantes para usted, entonces, renunciar a esas oportunidades es uno de los costos de contratar a una niñera.
Pero, ¿y si asumimos que los insumos monetarios y no monetarios son los mismos para cualquiera que tome la decisión de tener una guardería o una niñera? Bueno, incluso con estas mismas aportaciones, diferentes personas pueden, quieren y deben tomar diferentes decisiones, según cómo sus circunstancias y preferencias las lleven a sopesar las cosas. En otras palabras, desde un punto de vista económico, no hay una sola decisión correcta para todos. Una decisión puede ser correcta para una persona e incorrecta para otra, mientras que para la decisión opuesta es viceversa. Todo depende de las preferencias y circunstancias personales de las personas, así como de la forma en que se combinen con las opciones disponibles. El razonamiento económico puede proporcionarnos un marco útil para la toma de decisiones de los padres. Si la economía moderna es correcta, entonces no hay una única respuesta correcta cuando se toma una decisión que depende de tus preferencias y circunstancias. Pero entonces, ¿cómo puedes tener una sábana de cuna para padres? Bueno, es posible que no puedas tener todas las respuestas a mano cuando la realidad te ponga a prueba como padre, pero puedes equiparte con un marco general para tomar las decisiones que la paternidad te impone. Este marco se puede dividir en unos pocos pasos. Para empezar, identifique los costos y beneficios asociados con las opciones que tiene ante sí. Por ejemplo, supongamos que estás intentando decidir entre volver al trabajo o quedarte en casa con tu hijo después de dar a luz. ¿Cuáles son los costos y beneficios de estas dos opciones? Bueno, eso depende de tus prioridades. Si lo que tienes en mente es principalmente a tu bebé, es de suponer que te estás preguntando por el impacto de la decisión en su desarrollo infantil y posterior en la adultez. ¿Qué elección la hará más feliz o más exitosa a largo plazo? Esta es una pregunta empírica. La respuesta se puede establecer analizando las investigaciones científicas que rastrean los resultados del desarrollo infantil cuando un padre se queda en casa en lugar de volver a trabajar. Si lo que tienes en mente es a ti mismo, entonces probablemente te preguntes sobre el impacto de estas dos elecciones en tu propia felicidad y éxito. ¿Quedarse en casa socavará su carrera o hará que se sienta harto de su hijo? ¿O volver al trabajo te hará sentir que te estás perdiendo toda la experiencia de ser padre? Estas son preguntas parcialmente empíricas, pero también subjetivas. Las respuestas dependen de cómo te sientas al ser padre, y de cuánto quieras pasar tiempo con tu hijo. Por último, si lo que tiene en mente es el presupuesto de su familia, entonces solo está intentando determinar el proverbial resultado final. Se trata de una cuestión económica, la respuesta depende en gran medida de los cálculos monetarios involucrados. Por ejemplo, ¿cuántos ingresos ganaría si volviera a trabajar? Después de determinar las respuestas a cada una de estas diferentes versiones de la pregunta original, tendrá que tener en cuenta sus preferencias y circunstancias al compararlas entre sí. Entonces puedes tomar una decisión. Pero todo eso es más fácil decirlo que hacerlo, por razones que veremos en un abrir y cerrar de ojos. Aplicar el marco de toma de decisiones económicas a la crianza implica evaluar las compensaciones. Cuando aplicamos el marco de toma de decisiones de un economista a las difíciles decisiones que deben tomar los padres, ningún tema parece más sencillo que las finanzas. ¿Qué opción generará más dinero en su cuenta bancaria, volver a trabajar o quedarse en casa con su bebé? Algunos cálculos simples pueden responder a esa pregunta con bastante facilidad. Pero incluso en este caso, la naturaleza y el significado de la respuesta variarán mucho según tus circunstancias y preferencias, lo que determinará las compensaciones que hagas. Esas compensaciones, a su vez, dependerán de un par de conceptos económicos denominados costo de oportunidad y valor marginal. Vamos a ilustrar estas ideas con un ejemplo hipotético. Imagina que no tienes un familiar que cuide a tu bebé, y vives en un país donde no dispones de guarderías gratuitas. Para volver a tu trabajo, tendrás que pagar una guardería o una niñera. Eso significa que si su salario es bajo, y el costo del cuidado de los niños en su área es alto, podría perder dinero si vuelve a trabajar. Por el contrario, si sus ingresos son mayores que el costo del cuidado de los niños, volver a trabajar mejorará sus finanzas, pero quizás no mucho. Por ejemplo, si ganaras $25.000 al año al volver a trabajar, y el cuidado de los niños te costara $18.000 al año, solo tendrías $7.000 netos. Si necesitas esos 7
$000, o te encanta tu trabajo o simplemente quieres pasar un tiempo siendo un adulto independiente lejos de tu hijo, entonces podría tener sentido volver a trabajar de todos modos. Pero si no lo necesita y valora mucho pasar el mayor tiempo posible con su hijo, es probable que los $7,000 no valgan la pena. El costo de oportunidad de perder tiempo con su hijo sería mayor que el valor marginal de los $7,000 adicionales que ganaría al volver a trabajar. Pero, de nuevo, tal vez puedas usar esos $7,000 para ir de vacaciones o ahorrar para la jubilación. Dependiendo de cuánto valore esas cosas en relación con pasar tiempo con su hijo, el beneficio también podría superar el costo. Como veremos en el próximo parpadeo, este mismo razonamiento también se puede aplicar a las compensaciones no monetarias. La aplicación del marco de toma de decisiones económicas a la crianza de los hijos también implica la evaluación de riesgos. Con muchas decisiones sobre la crianza de los hijos, sopesar los posibles riesgos y ventajas de una opción frente a otra debería ser, en teoría, un proceso muy racional. Simplemente pondrías los riesgos en un lado de tu balanza mental y las ventajas en el otro lado, luego verías cuál es más pesado y listo, decisión tomada. Sin embargo, en la práctica, nuestras emociones pueden confundir fácilmente nuestro pensamiento. Esto se debe a que la posibilidad de poner a nuestros hijos en cualquier riesgo tiende a provocar una reacción instintiva y de pánico en nuestra mente. Considera la decisión de compartir la cama con tu bebé, lo que también se conoce como dormir juntos. Si lo hace, está poniendo en riesgo a su hijo. Podrías enrollarte sobre él y aplastar su pequeño cuerpo, o podría enredarse en tus sábanas y asfixiarse. Las investigaciones científicas también sugieren que correrá un mayor riesgo de padecer el síndrome de muerte súbita del lactante, SIDS, el trágico fenómeno en el que los bebés mueren inesperadamente, sin ningún motivo discernible. Al enterarse de este riesgo, podría pensar, bueno, entonces parece bastante claro, no debo compartir la cama con mi bebé. ¿Pero dirías lo mismo de conducir un coche con tu bebé? Probablemente no, pero el riesgo de muerte infantil por accidentes de tráfico es considerablemente mayor que el de dormir juntos, 0,20 frente a 0,14 por cada 1000 nacimientos, respectivamente. Aún así, 0,14 por cada 1000 nacimientos es un riesgo, pero algunos riesgos son inevitables en la vida, por lo que eso no significa automáticamente que debamos evitarlos. La pregunta es si vale la pena correr el riesgo. Y a estas alturas, probablemente ya pueda anticipar la respuesta, eso depende de sus preferencias y de cómo éstas le lleven a sopesar los beneficios con los posibles costos que representan los riesgos. ¿Cuáles son los beneficios de dormir juntos? Bueno, la principal no es para tu bebé, es para ti, el padre. Si eres una madre que amamanta, y tu bebé se despierta en mitad de la noche, no tienes que levantarte para darle de comer. Puedes darte la vuelta, amamantarlo y dejar que se duerma. Como resultado, es probable que usted mismo duerma más. La falta de sueño es un problema muy común entre los padres y puede provocar depresión, por lo que es un beneficio considerable. Sin embargo, el hecho de que esto supere los riesgos de dormir juntos depende de cuánto valore su comodidad, su sueño y su bienestar en relación con la seguridad de su bebé. La investigación que sirve de base para la toma de decisiones de los padres se complica debido a las variables confusas. Las variables de la toma de decisiones de los padres se pueden dividir en dos columnas. En la columna más subjetiva y personal están las preferencias y las circunstancias. Y luego está la columna más empírica y fáctica, los costos y beneficios de las opciones entre las que eliges. Se podría pensar que el primer grupo sería más nebuloso, mientras que el segundo lado sería más claro. Pero en realidad, las cosas suelen ser al revés. Determinar los hechos reales sobre los posibles riesgos y beneficios de, por ejemplo, amamantar puede ser bastante difícil. Y eso no es a pesar de, sino a causa del hecho de que hay mucha investigación científica sobre el tema. Este es el problema. Gran parte de esa investigación se centra en recopilar datos sobre qué prácticas de crianza se correlacionan con los resultados en los niños a los que afectan. Por ejemplo,
Hay muchos estudios que correlacionan la lactancia materna con el coeficiente intelectual de los niños. Estos estudios muestran que los niños amamantados tienden a tener un coeficiente intelectual más alto que los niños no amamantados, 7 puntos más en promedio, para ser exactos. Pero, como dice el refrán, la correlación no es necesariamente igual a la causalidad. El hecho de que dos cosas, como la lactancia materna y un coeficiente intelectual más alto, a menudo se encuentren juntas no significa que una de ellas cause la otra. Podría haber variables adicionales y confusas, variables que son comunes tanto a la lactancia materna como al coeficiente intelectual, y que proporcionan la verdadera relación causal entre ambas. Por ejemplo, en la mayoría de las sociedades desarrolladas, las mujeres que amamantan suelen tener un coeficiente intelectual, ingresos y niveles educativos más altos que las mujeres que no lo hacen. Cada una de esas variables también se asocia con un coeficiente intelectual más alto en los niños. Ahora, si eres investigador, puedes intentar ajustar estas variables al analizar tus datos. Por ejemplo, para ajustar la variable educación, puede comparar solo los hijos de madres con los mismos niveles de educación. Cuanto más ajusten los investigadores a las variables, menor será la correlación que encuentren entre la lactancia materna y un mayor coeficiente intelectual. Tras ajustar todas las variables que pueden identificar, algunos investigadores siguen encontrando una ligera correlación entre las dos, pero se justifica cierto escepticismo al respecto. La realidad es un lugar increíblemente complicado, con innumerables variables involucradas en cualquier conjunto dado de fenómenos. Si la correlación entre la lactancia materna y el coeficiente intelectual disminuye con cada variable adicional que ajustas, ¿qué es más probable? La posibilidad de que hayas ajustado para todas las variables imaginables, y haya una conexión causal entre las dos, o la posibilidad de que simplemente haya más variables de las que te imaginas y eso reduzca aún más la correlación, hasta el punto de que eventualmente desaparezca o pase a ser insignificante? Probablemente lo último. Los ensayos controlados aleatorios a gran escala proporcionan los datos más confiables para la toma de decisiones de los padres. Si quieres que el proceso de toma de decisiones de tus padres se base en la evidencia, debes revisar las investigaciones científicas disponibles sobre las opciones que estás sopesando, pero cuando lo hagas, debes tener en cuenta que no todas las investigaciones tienen el mismo valor. Esto nos lleva a otra parte importante de la aplicación del razonamiento económico a la toma de decisiones de los padres, sopesar no solo sus elecciones, sino también la evidencia que sustenta esas decisiones. Como acabamos de ver, toda la investigación se ve confusa por la existencia de variables de confusión, y por la posibilidad de que haya variables adicionales que los investigadores simplemente no hayan podido identificar ni ajustar. Sin embargo, algunos tipos de investigación abordan mejor este problema que otros. Si compitieran en el equivalente científico de los Juegos Olímpicos, los ensayos controlados aleatorios a gran escala ganarían la medalla de oro. Para llevar a cabo un ensayo de este tipo al investigar los beneficios de la lactancia materna, se reclutaría a un gran número de madres y las dividiría aleatoriamente en dos grupos, un grupo de tratamiento de madres que amamantan, y un grupo de control de madres que no amamantan. Como se ha aleatorizado qué madres pertenecen a cada grupo, las madres del grupo de tratamiento tenderán a tener, en promedio, las mismas características que las madres del grupo de control. La única diferencia será si amamantan o no. De este modo, puede probar esta variable y solo esta variable. Si luego encuentras una correlación entre la lactancia materna y un resultado en particular, como una reducción del riesgo de trastornos gastrointestinales, puedes estar relativamente segura de que existe una relación causal real entre los dos fenómenos. Cuanto más grandes sean los grupos, más cierto será esto. Y si, además de una correlación entre dos fenómenos, también se puede establecer un mecanismo causal que explique el vínculo entre ellos, entonces se puede confiar aún más en la causalidad en cuestión. Por ejemplo, la lactancia materna está relacionada con una disminución del riesgo de que la madre desarrolle cáncer de mama, y esta relación puede explicarse causalmente por el hecho de que la lactancia materna reduce los niveles de producción de estrógenos de la madre, que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Hasta la fecha, solo se ha realizado un ensayo controlado aleatorio a gran escala sobre la lactancia materna.
Solo estableció dos vínculos importantes entre la lactancia materna y los resultados de salud infantil, una disminución del 4% de la diarrea, y una reducción del 3% de las erupciones cutáneas, como el eczema. Analizó una serie de otros posibles efectos, incluido el supuesto aumento del coeficiente intelectual de los niños, y no encontró ninguna correlación significativa. Los estudios observacionales bien realizados también pueden proporcionar datos confiables para la toma de decisiones de los padres. Si la medalla de oro en investigación se destina a ensayos controlados aleatorios, ¿qué tipo de investigación se lleva la plata? El segundo lugar lo ocupa el tipo de investigación que incluye estudios observacionales. Para realizar un estudio de este tipo sobre la lactancia materna, básicamente hay que recopilar un montón de datos sobre las madres que amamantan, y las que no amamantan y sus hijos, luego se comparan los dos grupos, y se ve qué tipo de resultados diferentes se encuentran. Cuanto más grandes sean los grupos, más tenderán a desaparecer las diferencias entre sus respectivos miembros, en promedio. Y cuanto más controle las variables de confusión, más cerca estará de lograr el estudio científico ideal, en el que se controlan todas las variables excepto la que se está probando. Por lo tanto, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra de un estudio observacional y más controle las variables de confusión, más confianza tendrá en los resultados. Por el contrario, cuanto menor sea el tamaño de la muestra y menos controle esas variables, menos confianza tendrá en sus conclusiones. Si el tamaño de la muestra es realmente pequeño, probablemente se justifique el escepticismo. Los mejores estudios observacionales suelen ser los que comparan a hermanos de la misma familia, por ejemplo, un primer hijo que fue amamantado y un segundo hijo que no. Como estos niños crecieron en las mismas familias con los mismos antecedentes socioeconómicos, muchas de las variables confusas que podrían estar en juego al comparar a los niños amamantados con los no amamantados simplemente se controlan por sí solas en estos estudios. Los segundos mejores estudios observacionales son los que recopilan muchos datos sobre los antecedentes familiares y socioeconómicos de los niños. Estas variables de confusión se pueden controlar entonces en gran medida, aunque, como hemos visto, siempre habrá dudas persistentes sobre si hay variables que se están pasando por alto. Si varios estudios observacionales a gran escala, y bien controlados llegan a las mismas conclusiones, puede confiar bastante en ellos. En el caso de la lactancia materna, estos estudios parecen establecer que la lactancia materna reduce el riesgo de que los niños desarrollen infecciones del oído, y eso es todo. En el imaginario y el discurso populares, hay muchos otros beneficios que supuestamente proporciona la lactancia materna a los niños, como la reducción del riesgo de diabetes, artritis juvenil, meningitis, obesidad, neumonía y cáncer. Desafortunadamente, simplemente no hay suficientes datos confiables de ensayos controlados aleatorios o estudios observacionales para respaldar estas afirmaciones. Eso no significa que sean necesariamente falsas, solo significa que actualmente no hay ninguna razón convincente para creerlas. Al tomar sus decisiones como padre, debe mostrarse escéptico ante los estudios de casos y controles. Por último, es hora de entregar la medalla de bronce a la investigación científica sobre los posibles riesgos y beneficios de ciertas prácticas de crianza. El tercer lugar es para el tipo de investigación que incluye estudios de casos. Para realizar un estudio de casos y controles, básicamente se busca a niños que presenten los mismos resultados o síntomas. Luego tratas de averiguar todas las cosas que tienen en común. Después de ajustar las variables de confusión, ves lo que te queda y, a continuación, tratas de identificar una conexión causal entre lo que queda y los resultados o síntomas en cuestión. Por ejemplo, en 1998, un médico de entonces llamado Andrew Wakefield, llevó a cabo un estudio de casos y controles con 12 niños que presentaban síntomas de autismo. Cada uno de ellos había recibido una vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Alegó que había una conexión causal entre los síntomas y la vacuna, que tenía que ver con la digestión. Este estudio ayudó a impulsar el movimiento antivacunas, en el que cada vez más padres se niegan a vacunar a sus hijos. Desafortunadamente, los estudios de casos son mucho más problemáticos que incluso los estudios observacionales muy pequeños.
Al igual que sus homólogos observacionales, los datos de los estudios de casos pueden verse enturbiados por variables de confusión imprevistas, y por las diferencias subyacentes entre las personas estudiadas. Ahora, recuerde que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más tienden a desaparecer esas diferencias en promedio. Si hablamos de un tamaño de muestra de miles de madres o bebés, entonces no tenemos que preocuparnos demasiado por las diferencias entre ellas. ¿Pero un tamaño de muestra de solo 12 niños? Eso es demasiado pequeño. Y en el caso del estudio de Wakefield, fue pequeño por una razón, una mala conducta científica. Para su muestra, Wakefield seleccionó a propósito a los niños cuyas circunstancias apoyaban su conclusión, y excluyó a los niños que no lo hacían. También falsificó sus datos y cambió las fechas de aparición de los síntomas del autismo en los niños para que parecieran aparecer más cerca del momento en que los niños fueron vacunados. Sin embargo, esa falsificación no siempre es intencional. Por ejemplo, los estudios de casos a menudo implican pedirles a los padres que recuerden las acciones que realizaron en el pasado lejano. Supongamos que su hijo se convierte en un lector precoz, y algunos investigadores emprendedores quieren averiguar el motivo realizando un estudio de caso. Es posible que le pregunten cuándo comenzó a leerle a su hijo y con qué frecuencia le lee. Pero eso podría haber sido hace años, y su memoria podría estar defectuosa o estar coloreada por eventos posteriores. En resumen, confíe en los hallazgos de ensayos de control aleatorizados y estudios observacionales bien realizados, y aborde otras investigaciones con una buena dosis de escepticismo.